Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de mensajes Cree sin límite. Y hoy vamos a hablar acerca de que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y esas cosas no se dan de un momento para otro, sino que hay un tiempo de espera, mientras las cosas no se dan, que es lo mejor que pudiéramos hacer. Bueno, te voy a comenzar con una anécdota. Un paciente llegó al consultorio de su médico por un fuerte dolor en su pie, y cuando el médico comenzó a asistirlo, le dio una pastilla bastante grande y la puso en su mano. Mientras hacía esto, golpea a la enfermera, abre la puerta y le dice que tiene que hacerle una pregunta al médico. El médico sale y como este paciente no soportaba más el dolor en su pie, se acercó hasta el Spencer, llenó un vaso de agua y como pudo se tragó semejante pastilla. Al momento que lo hace, entra el médico y el médico venía con una palangana y le dice el médico al paciente: bueno, deme la pastilla porque la vamos a echar en la palangana para poner el pie en remojo. Bueno, la verdad que a nadie le gusta esperar. Lo cierto es que cuando no aprendemos a esperar, cometemos errores, como este paciente. No era para una ingesta la medicación, era para uso externo. Bueno, los niños también tienen que aprender cuando se le dice no o no todavía. Y ese proceso de aprendizaje se llama madurez. Madurez es lo que va a ir haciendo la diferencia entre esperar a que las cosas sucedan. Como venimos diciendo, Dios tiene promesas y grandes sueños para nuestra vida. Y lo cierto que no todo sucederá inmediatamente. Habrá un tiempo de espera. Muchas veces creíste en la sanidad y fuiste al médico y el médico te dice que tu salud no avanza, ha empeorado. Muchas veces hemos creído por una nueva relación, pero esa persona no aparece. Muchas veces hemos creído que nuestros hijos están caminando apasionadamente sirviendo a Dios y sin embargo se están alejando más. Muchas veces creemos en un matrimonio que va a ser restaurado y ya llevamos 6 meses y no sucede nada. Muchas veces creemos en un ministerio innovador, lleno de la gracia de Dios, con multitudes, y sin embargo, la realidad es que está todo estancado. Bueno, hoy vamos a hablar de eso entonces, que el tiempo de espera, ¿para qué es? ¿Por qué esperar? Y es interesante esperar porque nos acerca a las promesas de Dios. Y las promesas de Dios llevan tiempo y mientras esperamos estamos transitando la escuela de la fe. Nuestra fe a través de la espera va creciendo y se va fortaleciendo. Por eso vamos a compartir algunas cosas, lo que no debemos hacer en el tiempo de espera para que se cumplan las promesas y los sueños de Dios para nuestra vida. Lo primero, no creas en secretos. Muchas personas tienen en su corazón que Dios le ha hablado algo grande y lo callan, no lo quieren compartir. Bueno, un ejemplo de esto lo vemos en Dios mismo cuando le promete a Abraham hacerle padre de naciones, de una nación y de naciones. Y él le dice en Génesis 17:5, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Todos sabemos que Abraham significa padre de multitudes y él era una persona entrada en años. A los 75 años Dios le hizo esta promesa. Iban pasando los años
y su esposa era estéril. Eran bastante grandecitos. Y sin embargo el nombre de él era padre de multitudes y muchos le dirían, y bueno, ¿dónde están los hijos? Y bueno, es una promesa de Dios, tenía que decir él. Esto Dios lo va a hacer y yo lo creo. Y es así, muchas veces no queremos compartir eso grande que Dios va a hacer por temor, y ya cuando hay temor ya no hay fe. Debemos compartir con aquellas personas cercanas a nosotros que van a ver cómo se cumplen los sueños de Dios en tu vida. Esas personas van a ser beneficiadas porque vos le anticipaste el milagro que Dios te dijo que iba a realizar en tu vida. Y cuando lo ven cumplido, ellos mismos son parte de eso y también bendecís a otra persona. Jesús nos está enseñando a levantarnos, a estar alegre, como alguien dijo, lavate la cara, ponete contento, como que si ya tuvieras lo que Dios ha prometido para tu vida. Por eso Jesús enseñó en Marcos 11:24, Jesús dijo, por eso les digo, cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Así que en el tiempo de espera debemos creer esta promesa, que lo que estamos pidiendo tenemos que sentirlo como que ya está, que es nuestro. Él prometió responder nuestras oraciones. Lo segundo que no debemos hacer es no te conformes con la mitad, ¿sí? Imagínate que estás esperando un rico almuerzo o una cena de parte de tu esposa o de quien está cocinando. Y lo cierto es que a veces nos da hambre y se demora la comida. ¿Y qué hacemos? Hacemos una picadita, una previa. Y cuando hacemos eso, cuando cometemos ese error de no esperar el manjar que están preparando, y bueno, nos llenamos con algo pequeño, algo que ni siquiera es la mitad del manjar que nos están preparando. Y cuando nos sirven, ya no tenemos apetito. Por eso, no te conformes con la mitad. No hagas como hizo Saraí. Dice en Génesis 16:2, su esposo tiene la promesa de ser padre de multitud, por lo tanto ella va a ser la protagonista, pero le está faltando paciencia, le está faltando esperar que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Entonces toma una decisión desacertada. Dice así, entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces vemos que sí, tuvo un hijo con la criada, con la esclava. Y ella pensó que, bueno, era un hijo de su esposo, pero no de ella. Se conformó con la mitad. No te conformes nunca con la mitad. Conformate con todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Dios prueba nuestra paciencia, por eso la demora, porque está probando nuestra paciencia para desarrollar nuestra resistencia. Necesitamos resistir para manejar mejor la situación. Cuando llegue la promesa y la bendición, podamos manejarlo mucho mejor, con más madurez y más altura. En Primera de Pedro 1, 6, 7 habla de esto que estamos diciendo y dice así, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿Te das cuenta? El tiempo de espera es una prueba, porque tu fe es valiosa y porque te preparás para la bendición que se avecina para tu vida. Lo tercero que no tenemos que hacer mientras esperamos los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida es no te apresures. Como dije al principio, parece que todos estamos apurados y cuando estamos apurados parece que Dios no está apurado. ¿Te ha pasado? Sí, nos ha pasado muchas veces. Pero ¿cuál es el consejo cuando nos pasa esto? No te apresures. Nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, verso 6,
porque la historia del Antiguo Testamento nos empieza a hablar acerca de Samuel y del rey Saúl, como estas dos personas tenían que dirigir al pueblo de Israel. Como Samuel escuchaba a Dios y le hablaba y le daba instrucciones al rey Saúl, y el rey Saúl tenía que obedecer por la fe esos mandatos y al mismo tiempo ayudar al pueblo que lo hiciera. Una vez el pueblo estaba en guerra con los filisteos y vemos esta historia que dice así: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Habían visto que el ejército filisteo tenía 30.000 carros, 6.000 jinetes o 6.000 guerreros que conducían carros, y el ejército era innumerable como la arena del mar. Entonces los soldados israelitas se habían llenado de temor y de angustia, y el profeta y sacerdote Samuel le había dicho al rey Saúl: espérame en Gilgal 7 días. Y el pueblo se empezó a desertar y empezaron a poner presión al rey Saúl. Entonces el rey Saúl no va a esperar al profeta y sacerdote Samuel, sino que él mismo va a hacer algo que no le está permitido hacer. Y cuando somos impacientes, vamos a cometer errores y vamos a perder hasta la bendición. Por eso dice en 1 Samuel 13:9: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Entonces vemos ahí que no tuvo paciencia Saúl. Y en el momento que termina de ofrecer los sacrificios al Señor para ir a la guerra con la bendición de Dios, miren lo que ocurre. 1 Samuel 13 y 14. Y llegó justo Samuel y dice: Samuel respondió: eres un tonto, no obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces Él habría dejado que tu familia gobernara Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor estaba buscando a un hombre que lo obedeciera, y ya lo ha encontrado, y lo nombrará a él como el nuevo líder del pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, Él nombrará un nuevo líder. ¿Te fijaste lo que nos hace la impaciencia? ¿Te fijaste lo que nos hace el apresurarnos a los tiempos de Dios? Y estaba haciendo algo correcto, pero en el momento equivocado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Capaz que estamos haciendo algo que es correcto, pero no es el momento. Y eso lo arruina todo. El rey Saúl tenía la oportunidad de prolongar una dinastía, que sus hijos, sus nietos gobernaran Israel, pero por apresurarse perdió toda esta bendición. Y Dios se va a elegir a alguien que la Biblia dice varón conforme al corazón de Dios, a David. Y David es alguien que es todo lo contrario de Saúl, porque David sabe esperar los tiempos de Dios. Ya había sido ungido por rey y muchas veces tuvo la posibilidad de matar a Saúl y ser el rey. Pero él dice: no, que Dios me libre, este es el ungido de Dios, yo no lo voy a tocar. Este no es mis tiempos, no los manejo yo, los maneja Dios. Y esperó muchísimos años, 10 años anduvo errante y fugitivo, teniendo la promesa de ser rey. Y en esos 10 años muchas veces Dios le puso en sus manos al rey Saúl, pero él dijo: yo no voy a tocar al ungido de Dios. Sabía esperar. Dice que lo saque Dios, que lo saque los enemigos, yo no lo voy a sacar. Yo voy a esperar el tiempo de Dios. Y esa es la gente que Dios anda buscando. Gente que obedezca, gente que persevere, gente que no se impaciente, que no arrebate la bendición de Dios, porque finalmente, como Saúl, terminamos perdiéndola. En cuarto lugar, ¿qué es lo que no debes hacer? Es no dejes que el miedo te controle.
Sí, todos tenemos miedo cuando no sabemos todos los detalles de la situación que estamos enfrentando y nos da miedo y decimos, ¿y si esto sale mal? Y bueno, no dejemos que el miedo nos domine. La raíz de la insatisfacción, del descontento, es el propio miedo. Sí, cuando nos ponemos miedosos y lo que produce es descontento, insatisfacción, bueno, cuando sentimos que perdemos algo, cuando vos sentís que perdés algo en la vida, bueno, caes en miedo, en descontento y en insatisfacción. Bueno, hoy vivimos una época de redes sociales como el Facebook, Instagram y compañía. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que la gente muestra, cuando formó una nueva familia, cuando dejó de trabajar y viaja por el mundo, cuando compró un auto nuevo, cuando muestran todo. Y vos cuando ves todo eso, ¿qué empezás a sentir? Y a mí no me está pasando lo que le están pasando a esa gente que muestra, mis amigos que muestran los logros. Y empezás a sentir amargura. Te empezás a comparar y decís, yo no soy nadie, no puedo subir fotos porque no las tengo. Y sabe que ese es un error, porque quiero recordarte algo, la gente que sube las cosas buenas en Facebook y en Instagram y en otras redes sociales, nunca suben las cosas malas que le pasan. Siempre están sonriendo, parece que la vida les sonríe, pero ¿sabes qué? Son personas quebradas, son personas rotas, son personas con angustia, con enfermedades y con problemas. Claro, no muestran los problemas, muestran las cosas lindas, por eso cuando los veas, entendés eso. Por eso no necesitas sentir envidia, no necesitas sentirte mal, no necesitas sentir miedo de que a vos no te va a ocurrir nada bueno, porque a todos nos ocurren cosas difíciles y también nos ocurren los sueños y las promesas de Dios cuando sabemos esperarla. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Podés sentir miedo, por supuesto, pero ¿qué hacemos? Confiamos en Dios. Él está en control y a su tiempo Él va a hacer que se cumpla sus promesas en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo esperar en Dios? Vamos a recomendarte algunas cosas. En primer lugar, seguí orando. ¿Estás esperando una bendición? ¿Estás esperando un sueño? ¿Estás esperando un logro? ¿Estás esperando obtener tu casa propia, formar tu familia? Bueno, hacelo orando. Dice Mateo 7:7. Me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Este texto, esta versión, revela más el original que cualquier otra, porque habla la oración en un presente continuo. Sigue orando, sigue esperando, sigue buscando, presente continuo. Y es así como debemos esperar que se cumplan las promesas y las bendiciones de Dios en nuestra vida. Tercero, ¿qué hago? Mientras espero, no me quedo de brazos cruzados, sino sigue sirviendo a Dios. Sigue buscando una persona que tiene un sueño y una promesa y ayúdala para que esa promesa y ese sueño de Dios se cumplan en su vida. Busca personas para servirle, busca en la iglesia, involucrarte en algún ministerio, hace algo. De esa manera esperamos que se cumplan las promesas de Dios. Dice Romanos 12:11, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Tercero, seguí asistiendo. ¿Asistiendo dónde? A la iglesia, a las reuniones. Dice Hebreos 10:25, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Al contrario, anímense unos a otros. ¿Qué hago mientras mi sanidad no ocurre? ¿Qué hago mientras mi matrimonio no se restaura? ¿Qué hago mientras mis finanzas no mejoran? Bueno, lo que haces es congregarte, porque mientras te congregas, tu fe es fortalecida, tu vida es bendecida. En cuarto lugar, sigue sembrando, sigue dando.
sigue colaborando. Dice Eclesiastés 11:6, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Así que bueno, Dios nos anima a sembrar, a ser generoso, porque de algún lado va a venir la bendición de Dios para nuestra vida. Y por último, sigue confiando. No dejes de confiar, aunque se esté demorando los planes, los propósitos, el sueño de Dios para tu vida. Nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y el verso 3. Dios dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a duda sucederá. ¡Wow! Esto lo promete Dios. Dios ha sembrado promesas y sueños en tu vida y aprende a esperar, como hemos compartido en este día. No te impacientes, no guardes secreto, comparte para que otros vean el milagro y crean más todavía. No te conformes con la mitad de la bendición de Dios, no cortes camino, no te apresures, porque a veces haciendo las cosas fuera de tiempo perdemos lo que Dios tenía para nuestra vida, malogrando la bendición de Dios, como fue el caso de Saúl. Y nunca permitas que el miedo te controle. Sabemos que el miedo paraliza, el miedo estanca. No, necesitamos fortalecernos por medio de la oración, sirviendo, sembrando, congregándonos y entendiendo que lo que Dios prometió se va a cumplir. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta serie de mensajes Cree sin límite. Y entre el cumplimiento de la promesa de Dios, los sueños de Dios en nuestra vida, ocurre un tiempo que es una escuela de la fe, donde nuestra fe se purifica, se fortalece, donde aprendemos paciencia y aprendemos a esperar los tiempos de Dios, que nunca Dios llega tarde. Aunque estamos apurados, Señor, calma nuestra ansiedad y enséñanos a esperar y depender de ti. Como esta promesa en Habacuc, el tiempo se cumple. Va a llegar el día que lo que Dios dijo será una realidad en nuestras vidas. Y por eso te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Y al esperar nuevas fuerzas, Dios.